nombre es Chris Sloan. Soy pastor en Vero Beach, Florida, y es un honor estar con ustedes. Quiero compartir algunas cosas sobre la preparación de un mensaje relevante. Aunque estoy seguro que algunas de estas cosas ya las ha escuchado, espero que sea un recordatorio útil. Y sobre las cosas nuevas, espero que se presenten de una manera que lo anime y lo prepare para predicar fielmente el Evangelio de Jesucristo. Y mientras nos preparamos para hacer esto, me encantaría orar por usted, orar por mí mismo y dejar que eso sea un recordatorio de que la parte más importante del sermón es la oración. De hecho, le animo a orar antes de empezar a estudiar. También lo animo a orar al final de su tiempo de preparación. Por eso, solo quiero orar juntos. Comencemos. Padre Celestial, te agradezco por estos líderes. Te lo agradezco. Cómo tienen hambre de tu palabra. Señor, ya que todos deseamos proclamar el Evangelio fielmente, oro para que estés con nosotros durante este tiempo y que, Señor, este sea un tiempo de aliento y el Señor sea útil y que tu Espíritu Santo hará lo que solo Él puede hacer en nuestros corazones y vidas. Y oramos estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Les voy a compartir recursos y cosas que he leído de otros pastores que tienen mucha más experiencia que yo. Y con el tiempo he reunido diferentes puntos de vista, diferentes ideas sobre la preparación de sermones y las he reunido para crear un sistema que es útil para mí. Y mi oración es que este sea útil. Ahora, básicamente, hay varias cosas o formas diferentes de hacer un sermón. Se puede predicar sobre un tema de actualidad, que es cuando usted habla sobre un tema específico. Puede ser las finanzas o tal vez el matrimonio. También está la predicación expositiva, que es cuando se elige un pasaje y ese pasaje es el punto del mensaje. Entonces, lo que sea que esté diciendo, ese pasaje es su punto principal. No estoy aquí para decirles cuál es la mejor manera, porque honestamente creo que como maestro y pastor, a veces nos toca predicar sobre temas. A veces es bueno quedarse en una sección de las Escrituras. A veces la gente predica de versículo a versículo atrás de la Biblia. Para mí, me gusta tener un equilibrio de ambos. Hay momentos en los que hago sermones de la actualidad y elijo un tema, pero lo que me resulta más natural o cómodo es predicar a través de un libro de la Biblia. Sé hacia dónde me dirijo y cualquiera de las dos formas es genial. Siempre que esté predicando fielmente a Jesús, ya sea desde el Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero quiero compartir con ustedes por qué creo que es útil tener al menos un pasaje principal de las Escrituras, un texto principal. Y usted puede agregar otros textos para ayudar a ilustrar sus puntos. Pero en un momento verá por qué creo que es una forma muy eficaz y con suerte será muy útil. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es seleccionar mi texto. Si estoy en cierto libro de la Biblia o si estoy mirando un pasaje en particular, digamos que estoy en los evangelios, lo que me gusta hacer es leer ese texto en al menos 5 traducciones de la Biblia que pueda conseguir. Si es solo una traducción que tengo conmigo, entonces continuaré leyéndola 5 veces en esa versión. Te animo a que lo leas en voz alta y al menos 5 veces, una y otra vez. Esto se hace antes de mirar las notas de cualquier otra persona o antes de consultar a alguien más que ha predicado sobre el mismo pasaje. Después de orar, lo primero que debe hacer es leer el texto y leerlo en voz alta varias veces. Lo siguiente que querrá hacer es simplemente comenzar a tomar notas sobre el texto en sí. Generalmente, me gusta escribirlo en una hoja de papel. Tomo algunos marcadores y bolígrafos y comienzo a hacer círculos sobre las palabras que se repitan, que dice el autor una y otra vez. También busco lugares, así que quiero resaltar si se menciona algún lugar, si se menciona una ubicación, cualquier cosa que se repita y se dice una y otra vez, cualquier nombre o cualquier persona, porque esas cosas están ahí con un propósito muy específico para contarnos sobre la historia. Busquemos también por cualquier cosa cultural, si es que se está celebrando algún tipo de festival. Entonces, si estás en los evangelios, muchas veces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, él va a hablar de fe, que era casi la Pascua. Así que eso estará en la mente de las personas. Entonces la gente va a pensar en ovejas, el pan, el sacrificio, Moisés. Entonces, ¿qué está en la mente de la gente? Es decir, que solo por saber cuándo sucede algo,
Usted puede saber mucho sobre el texto y la historia hacia dónde se dirigen las cosas. Puede resaltar a la gente o a la multitud, o tal vez estén los líderes religiosos, está Jesús, están los discípulos. Todas estas cosas le ayudarán a comprender la idea principal del pasaje. Por favor, dése cuenta que usted no ha creado un título, no ha encontrado nada más. Solo está leyendo el pasaje que está viendo. Está rodeando de palabras, ubicaciones y personas repetidas. Una vez que haya hecho eso, le animo a que empiece a hacer algunas preguntas. ¿Por qué se menciona el festival en particular y qué significa? ¿Cómo afectaría eso al estado de ánimo de la gente durante ese tiempo? ¿Por qué estaría Jesús allí? Si Jesús está en Jerusalén, entonces, y es durante la Pascua, eso significa que hay mucha gente allí y en esa época del año, y entonces estaría abarrotado. Y eso me ayuda cuando quiero crear una imagen para la audiencia a la que la estoy presentando. Puedo decirles, ¿saben qué? La ciudad estaría llena y habría por todas partes personas, habría grandes expectativas de la gente. Todo eso en un conjunto realmente ayuda a crear la historia y también te ayuda a ver lo que está sucediendo. Y así que uno de los evangelios o cartas, si están viendo algo escrito por Pablo, a quién le escribió la carta, qué estaba pasando antes de tiempo. Así es que usted está leyendo el texto al menos 5 veces en voz alta. Está marcando palabras, está haciendo preguntas, se está imaginando usted en la historia. ¿Qué están experimentando? Ahora bien, la razón por la que animo a hacer esto es porque es muy importante establecer el contexto de lo que se estaba sucediendo en la época original en la que fue escrito. Recuerde que estamos predicando a personas que en su mayoría no tienen entrenamiento bíblico y por lo tanto no saben estas cosas. Por otro lado, los escritores nos están dando tanta información sobre cómo estas cosas afectarían a las personas, cómo habría estado su estado de ánimo, cuánta tensión habría y qué estaría sucediendo. A veces incluso se puede saber cómo habría estado el clima debido al momento en que sucedieron estas cosas. Así que les animo a empezar con la audiencia original. ¿Qué estaba pasando? Si tiene acceso a comentarios bíblicos, le animo a que los utilice. Ahora, cuando se trata de un comentario, a veces hay comentarios que quieren hacer todo el trabajo por usted. Básicamente le están escribiendo un sermón y se lo están dando. Esos libros no son malos para consultar, pero le animo a que los miren más adelante en el proceso. Entonces, después de que haya leído el texto, haber orado, después de que haya comenzado a investigar lo que está pasando allí, hasta entonces debería buscar los comentarios. Le animo, si puede, a usar comentarios que le brinden el contexto histórico de lo que está sucediendo. Alguien realmente bueno para eso, que sé que está disponible en inglés y en español, es Warren Wiersbe. Es un excelente comentario. Hay un volumen sobre el Nuevo Testamento y un volumen sobre el Antiguo Testamento. Muy rápidamente le permite saber lo que estaba sucediendo en el momento en el que se escribió el texto. Bien, ahora que tengo eso, después de haber hecho mis preguntas y haber revisado mis comentarios, lo que usualmente hago, o me gusta hacer, es dividir mi texto por versículos. Es decir, en el versículo 1, tal vez usando algunas viñetas, escribo lo que he emprendido sobre ese versículo en particular, sobre el segundo y así sucesivamente. Ahora, esto parece llevar bastante tiempo, pero para cuando lo haya hecho, debería tener un buen bosquejo de este pasaje y saber lo que está sucediendo. Ya ha hecho sus preguntas y así realmente ha dedicado su tiempo a estudiar el texto. Lo siguiente que hago es colocarlo dentro de una especie de esquema que he adaptado a los libros que he leído. Es una idea realmente simple. Básicamente el esquema es así. Yo, nosotros, Dios, tú y nosotros. Me imagino que eso suena un poco confuso, pero lo puede leer en su material. Básicamente, estoy presentando cuál es el problema con el que lidia el texto bíblico. Entonces, cuando leo un evangelio, me hago la pregunta, ¿cuál es el problema central? ¿Cuál es quizás el problema con el que puedo relacionarme? Tal vez se trata de Jesús o los discípulos. Y los discípulos están en la barca y hay una tormenta. Y tienen miedo y no saben dónde está Jesús. Entonces, eso me da la oportunidad para compartir un momento en el que tuve miedo. O tal vez sea algo que me sucedió. Podría ser una anécdota graciosa, puede ser algo grave. Así que esta es la parte del yo. Esto le da una oportunidad de conectarse con las personas que están escuchando. Entonces, tal vez haya leído su texto, haya orado, haya comenzado su mensaje y de repente lo despista por un segundo porque se preguntan, ¿qué es lo que usted está haciendo?
Pero usted está compartiendo sobre una ocasión en la que tenía miedo. Ahora, pasamos a la sección de nosotros. Aquí es cuando los invita a ser parte y dice, ¿quién ha estado en esta situación? Y yo sé que todos hemos tenido miedo en diferentes momentos. Piense en lo que desesperado o desamparado que se sintió. Así que esa fue la parte de yo y nosotros. Y luego eso nos prepara para entrar en el texto del sermón. Esa es la porción de Dios. Aquí usted puede decir, todos hemos enfrentado el miedo. ¿Le gustaría saber una historia para saber qué es lo que hace Jesús en una situación en la que los discípulos tienen miedo? Lo que estoy haciendo es tomar toda la sección de las Escrituras que he leído en voz alta, que he marcado en un círculo, a la que he respondido preguntas y por la que he consultado los comentarios y se los voy a compartir a los que me escuchan. La siguiente sección en nuestro esquema es la parte que le hemos llamado tú. Esta parte es donde está reuniendo el paso de acción que desea que tomen. ¿Quieren que haga algo basado en lo que ha mostrado la palabra de Dios? ¿Hay algún comando a seguir? ¿Existe un principio que puedan aprender? ¿Hay algo de lo que necesitan arrepentirse? ¿Algo que necesitan hacer? La idea es impulsar a cada individuo para que lo ponga en práctica en casa. Para terminar, pasamos a la parte de nosotros. ¿Y si todos hiciéramos esto? ¿Qué pasaría si toda nuestra iglesia o qué pasaría si todas las personas reunidas en esta sala tomaran este principio y lo aplicaran a su vida y comenzaran a pintar una imagen de cómo se vería eso en la comunidad o en la iglesia? Así que esta es la gran idea de cómo puse esto junto. Pero quiero llevarlos a través de estos pasos. Así que leo mi texto y comparto con la audiencia, con la congregación, lo que está sucediendo en el texto. Establezco el tono y digo, esto es lo que está sucediendo. Por ejemplo, nuestra iglesia ha estado en el capítulo 7 de Juan y el capítulo 7 de Juan nos permite saber que Jesús ha estado en Galilea. Pero ahora es el momento de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando empiezo a leer este sermón o el texto, lo primero que voy a hacer es dejar que todos sepan, oye, Jesús y sus hermanos están discutiendo sobre la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ¿por qué eso importa? Bueno, la fiesta de los tabernáculos era una época en la que Israel recordaría su pasado. Recordarían cuando sus antepasados estaban en el desierto y cómo Dios proveyó cómo vivían en tiendas de campaña y luego también en la tierra prometida, cómo había bendición agrícola y había también cosecha. Pero la fiesta de los tabernáculos también miraba hacia el futuro, cuando vendría el Mesías. Entonces la gente anhelaba el día en que Roma sería derrocada y el pueblo de Dios volvería a ser libre. Entonces, lo que eso nos dice es que la gente está buscando al Mesías en ese momento. También mira su pasado. Y aquí, en este momento, Jesús va a tomar una decisión si va a ir a la ciudad durante este gran festival. Y sus hermanos lo desafiaron y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y por qué no haces milagros en este momento cuando toda esta gente está ahí? Y la Escritura dice que sus hermanos no le creyeron. Entonces lo que estaban haciendo es que se estaban burlando de él. Ellos decían, ¿sabes qué? Si eres quien dice ser, ¿por qué no vas y haces estos milagros? La Escritura dice eso. Jesús dice que aún no es mi momento. No es mi hora. A lo que se está refiriendo es su tiempo para ser crucificado, su tiempo para sufrir y finalmente su resucitar. Jesús sabía exactamente cuándo necesitaba estar en la ciudad y cuándo debía enfrentarse a los líderes religiosos. Entonces, lo que haría es compartir que eso ha creado la tensión. Entonces, era cuando entraba en la sección del yo diría, ¿saben qué? En mi caso, he tenido que enfrentar algunas decisiones importantes y a veces no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Y al decir eso, ahora lo que he abierto es que todos los demás puedan decir, claro que nos hemos sentido así. Y ahora todos estamos en este mismo viaje. Todos estamos sentados en la habitación, pensando en los momentos y en lo que necesitamos hacer y lo que necesitábamos saber sobre la voluntad de Dios. Jesús dijo que no. Por mucho que fuera este momento emocionante para ir a la ciudad y hacer estos milagros, Jesús sabía cuándo tenía que ir y cuándo tenía que morir. Y entonces, Él conocía la voluntad de Dios. Esto me da la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo supo Él la voluntad de Dios? Bueno, a lo largo de las Escrituras, Jesús se fue a un lugar solitario para orar. Y cuando oró, oró a su Padre Celestial. Y eso nos llevaría a nuestra aplicación sobre el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese es el
tú, ¿está o estoy adorando? ¿Está teniendo ese tiempo? Entonces, cuando llegue el gran momento de la decisión, usted sabe qué hacer y luego eso nos llevaría a nosotros. ¿Cómo sería si todos nosotros, si todos en nuestra iglesia oráramos y pasáramos tiempo con Dios para conocer su voluntad? Entonces, en un momento crucial, sabríamos claramente qué hacer. Esto me ayuda a seguir el camino y también me ayuda mientras construyo el sermón, porque sé qué partes estoy buscando. Pero quiero animarlos a que no comiencen con la sección yo o la sección nosotros, sino con las escrituras. Y una vez que comience con el pasaje y una vez que profundice en ese texto, el texto le dirá lo que está pasando. Le dirá cómo se sintió las personas, le dirá si hay emoción en el aire y luego podrá desarrollar a partir de esa emoción. Y luego miro mi esquema y digo, está bien, ¿cuál es el dilema aquí que estoy enfrentando actualmente y que estaban enfrentando en esta historia? ¿Cuál es el punto en común en todas las personas de la audiencia con la que podemos relacionarnos todos? Todos hemos sentido así. Tienen personas de diferentes edades, diferentes estilos de vida y creencias que le escuchan. Pero todo el mundo sabe lo que es estar asustado. Todo el mundo sabe lo que es estar decepcionado. Y entonces encontrará eso en el texto y hay que dejar que esa sea la manera de conectarse con ellos y ponerlos en la misma página. Y su objetivo en estas dos primeras secciones es hacer que se inclinen y digan, ok, ¿qué dice la palabra de Dios? Y nuevamente es posible que haya escuchado todo esto antes, pero creo que ahora más que nunca necesitamos más mensajes enfocados en la Biblia. Es muy fácil dejarse llevar por ser inteligente, o tratar de ser emocionante, o una gran ilustración, pero le animo a que nunca el ejemplo o la ilustración sean la prioridad y que no diga, ¿cómo puedo encontrar un sermón para esto? En lugar, empiece con la palabra de Dios, comience con sus propias observaciones. Una vez que tenga todo construido, le animo a que escuche. Si tiene acceso a otros pastores o tal vez otras ideas que haya escuchado de otros pastores para sus ilustraciones. Porque dentro de esa historia, la gente especialmente va a necesitar una especie de pausa atrás del mensaje. Así que cuando realmente se meta de lleno en el texto, a algunas personas les va a encantar y van a apoyarse, tomarán notas y como pastor le encantará. Pero siendo honesto, también habrán personas que al adentrarse en la historia querrán chequear que todo esté correcto. Entonces, una gran ilustración atraerá a la gente. Por eso les animo a que escuchen a otros pastores que hablaron sobre ese mensaje, pero no lo hagan demasiado pronto. Si hace eso al principio, predicará el sermón de otra persona. No lo alentará a dejar que la palabra de Dios le hable. Luego, una vez que ya tenga un esquema, mire lo que otras personas han dicho. Una vez que tenga todas las cosas juntas, permita que esas ideas llenen los vacíos. Y una vez que ha hecho todo eso, una vez que haya puesto todo junto, realmente necesita regresar y editar su mensaje. Eso es lo que quiero decir con eso. Lo animo a tomar el desafío de leer su sermón en una voz alta al menos 7 veces antes de presentarlo a su congregación. Ok, ahora sé que la vida de un pastor es ocupada y no siempre es fácil hacerlo. Soy pastor de una iglesia donde soy el que hace la limpieza, el que limpia el jardín, el que visita a las personas y entonces a veces mis semanas son locas. ¿Verdad? No estoy sentado en una oficina todo el día con toneladas de tiempo en erupción. Así que realmente tengo que luchar por mi tiempo para estudiar y a veces lo hago más tarde en la semana. Pero le animo a luchar por ese tiempo para ensayar y decir el sermón en voz alta. Esto no es como una obra de teatro o una producción. Pero esta es la cuestión. La primera vez que diga estas palabras en voz alta, no debería ser cuando vaya a predicar a esas personas. Creo que este puede convertirse en un proceso de mucha oración. Pero mientras lo dice en voz alta, hay algo diferente en lo que ha escrito y lo que ha dicho. Y cuando se escucha a sí mismo, puede empezar a decir, está bien, quiero decir esto un poco diferente. Y si lee su sermón en voz alta 7 veces, no tiene por qué ser corrido. Tal vez lo haga unos días. Ya sabe, repartirlos en un par de días. Cuando haga eso, el sermón entrará en su corazón. Va a estar en su mente, lo va a conocer muy bien. Y así no tendrá que depender tanto de sus notas. También evitará que usted divague y decir un montón de cosas que distraerán a las personas de la palabra de Dios. Y todo depende de su personalidad. ¿De quién es usted? A algunas personas les gusta tener todo escrito. A otras solo les gusta el bosquejo. Pero le animo a que practique el sermón en voz alta al menos 7 veces. Y mientras lo hace,
encontrar las cosas que desea editar, las cosas que desea cambiar, las cosas que desea eliminar y hacer diferente o mejorar. Le animará a tener un sermón mucho más claro, así que convierta el texto en la parte principal de la preparación de su sermón. Ahora, ya hablamos sobre la oración al principio y probablemente usted lo practique, pero siendo honesto, hace aproximadamente un año realmente comencé a orar por las personas que iban a escuchar el sermón y a orar para que Dios preparara sus corazones. Desafortunadamente, como pastores, debido a que estamos ocupados, muchas veces es fácil decir, está bien, tengo que prepararme y pensar que si oro, reducirá mi tiempo de preparación. Pero realmente necesito hacer esto. Le animo a que no se salte la oración. No omita la oración al principio. Oración en el medio, al final. Simplemente cubra su sermón con oración. En cuanto a recursos, le animo a que si es posible, comentarios de Warren Wiersbe. No es necesario utilizar varios. Incluso si solo encuentra un recurso realmente bueno que pueda tener en sus manos, puede ser muy útil para comprender el contexto y lo que está sucediendo, que también proporcionará ilustraciones. Le ayuda a crear la historia para la gente. Pero le animo de nuevo, empiece con el texto, que se repite una y otra vez. ¿De quién se habla? ¿Qué tipo de preguntas tendrían? Quiero decir, puede ganar mucho si empieza a hacer estas preguntas. ¿Cómo habría sido para una mujer del primer siglo escuchar a Jesús hablar? ¿Cómo habría sido para un niño? ¿Cómo habría sido para un pescador o un soldado romano? Y así cuando comienzas a hacer eso, y las ideas comienzan a fluir, y realmente comienzan a unirse las cosas, eso es mucho más saludable para su iglesia. Pero también es bueno para usted cuando está investigando ese pasaje. Y cuando piensa en esto, habrá leído el pasaje al menos 5 veces al principio. Ha practicado. Entonces estará leyendo el sermón de nuevo otras 7 veces. Para cuando predique, ese texto estará en su corazón. Estará en su mente y usted estará listo para sacar esa información. Pongo mis oraciones para que esto sea útil para usted. Que mientras lo prepara, lo ponga en su bosquejo. El yo, nosotros, Dios, tú y nosotros. Te guíen y que tenga sentido para ti. Y te ayuden mientras continúas predicando la palabra de Dios con fidelidad. Le animo a usar su voz, sus gestos, su forma de presentar el Evangelio es única. Y está llamado y equipado para hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Es un gran honor compartirlo con ustedes y espero que esto haya sido útil. Y definitivamente estaremos orando por ustedes aquí en la iglesia Good Shepherd en Vero Beach, Florida. Muchas gracias. Dios los bendiga.